Historia de workover. El daño de formación puede frecuentemente ser creado durante las operaciones de workover debido al uso de uno o varios sistemas de fluido que pueden causar los siguientes efectos. Taponamiento por el uso de fluidos sucios o sin filtrar. Y de allí la importancia de tener una unidad de filtrado en locación con la finalidad de eliminar todas esas impurezas que el fluido pueda tener. Uso de fluidos de control incompatibles con la formación y con los fluidos de reservorio. Para eso es muy importante correr las pruebas de compatibilidad a los sistemas que se van a inyectar con el crudo de la formación, si es posible, realizar pruebas de núcleo y asimismo respetar em, el orden de mezcla de los sistemas. Deposición de parafina como resultado de la disminución de la temperatura. Para esto es muy importante conocer el contenido de los compuestos orgánicos en el crudo, de manera de conocer si este es altamente, si hay altamente probabilidad de una precipitación, así como también determinar el análisis SARA, que con este se puede determinar el porcentaje de estos compuestos que se encuentran en la formación y asimismo determinar el punto de nube para revisar qué, cuál es la temperatura a la cual se comienza a precipitar las parafinas. Bloqueos por agua, lo cual se traduce como la retención excesiva de agua en los espacios porales debido a las altas presiones capilares que puede tener una formación. En la imagen vemos un pozo revestido con un casing y cementado donde se muestra un, un cono de perforación o cañoneo. Si nosotros durante un workover inyectamos un fluido de control sucio, este fluido sucio va entonces a entrar en contacto con el cañoneo. Adicionalmente, del daño de formación creada por la zona compactada generada por el calor del cañoneo, estas partículas sólidas del fluido sucio van a terminar o pueden terminar de taponar esos espacios porosos que se encuentran en esta zona compacta, adicionando otro daño de formación al reservorio. Historia de estimulación. La historia de estimulación de un pozo es aún mucho más importante porque nos ayuda a identificar si estos trabajos incrementaron la producción del pozo por efecto de la eliminación del daño de formación, o bien si no hubo incrementos, quiere decir que no se identificó el daño de manera adecuada, o el pozo no se encontraba con daño, sino más bien tenía otro tipo de problemas. Es muy importante revisar el sistema de levantamiento del pozo, las facilidades de superficie, antes de determinar si el problema de la baja producción sea por un daño de formación. La importancia de conocer el tipo de tratamiento, volúmenes, técnica de inyección y su éxito en el incremento de producción ayuda ampliamente a establecer qué tipo de sistemas químicos se aplicaría en un futuro a este pozo o grupos de pozos vecinos, siempre y cuando tenga el mismo daño de formación presente. No podemos de tomar a la ligera una estimulación en un pozo donde no se evalúe de manera profunda la mineralogía, los fluidos de reservorio, identificación adecuada del daño presente, la interacción de los sistemas químicos con estos minerales y fluidos mediante pruebas de compatibilidad y pruebas con núcleo. Existen dos tipos de estimulación. La estimulación matricial, que es aquella donde se inyectan los tratamientos evaluados para eliminar el daño de formación de manera de no sobrepasar la presión de fractura de la formación para evitar crear una fractura. Lo que se busca con este sistema, o mejor dicho, lo que se busca con este tipo de estimulación es la eliminación del daño de formación que se encuentra en las gargantas porales del reservorio sin la intención de sobrepasar la presión de fractura para crear una fractura, ya que lo que se busca es la eliminación, como les dije, del daño de formación en las gargantas porales.
Aquí se puede decir que la estimulación matricial se pueden clasificar en dos tipos. La estimulación matricial reactiva, que es cuando se usan ácidos, y la estimulación matricial no reactiva, cuando se usan sistemas de solvente, sistemas para disminuir la presión capilar, eliminar emulsiones y precipitados. El fracturamiento hidráulico o fracturamiento ácido, hay dos tipos. Es el procedimiento mediante el cual se inyectan los fluidos a una tasa alta y una presión superior a las fracturas del reservorio con la finalidad de crear canales de alta permeabilidad dentro de la misma. Con este método lo que se busca es incrementar la permeabilidad original de la formación mediante la creación de una fractura, si en el caso de fracturamiento hidráulico, donde se emplea un sistema de geles con la finalidad de crear la fractura, mantenerla abierta y luego bombear un material apuntalante que mediante el cual cuando ya la fractura cierra, este material apuntalante permite que la fractura per- permanezca abierta y por ende generar una permeabilidad alta. En el caso de los fracturamientos ácidos, no es más que el uso de sistemas ácidos, como bien lo dice, en, en alternancia con sistemas de geles con la finalidad de crear una fisura y esa fisura, mediante los sistemas ácidos, se van a comenzar a disolver este material, originando lo que se llama un agujero de gusano. Inyección no deseada de sólido. Como ya lo vimos anteriormente, la idea de la inyección, de un procedimiento de inyección a un pozo, bien sea fluido de control de workover, un tratamiento de estimulación, es muy importante que el sistema sea filtrado de manera de evitar taponamiento por sólidos en la formación. A continuación vemos una pequeña tabla en donde observamos que hay un criterio aquí de en función de la permeabilidad del reservorio, el tamaño de poro que posiblemente tenga el poro de la formación en base a esta permeabilidad y se muestra el tamaño crítico de tapones asociados con diversas permeabilidades, en donde, por ejemplo, en una formación con una permeabilidad de 100 milidarcy, aproximadamente el tamaño de poro es de 10 micrones y el rango de tamaño crítico para formar un puente o un taponamiento, estamos hablando de 3.3 a 1.4 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partículas sólidas que se encuentren por debajo de 1.4 van a generar un daño por taponamiento o puenteo. Por ejemplo, si tenemos una permeabilidad de 1000 milidarcy, donde se tiene aproximadamente un tamaño de poro de 31.6 micrones, el rango crítico, el tamaño crítico de una partícula sólida que pueda generar un puenteo o un taponamiento está en alrededor de 10.5 a 4.5 micrones. Esto no es más, si lo vemos aquí en la gráfica que están viendo, el puenteo no es más que la presencia de partículas sólidas que, que generan o producen una barrera o un taponamiento en un espacio vacío. Imagínense que este es el tamaño de la garganta poral en donde este sólido se colocó a un lado en este y este en el otro.
y se termina de taponar o puentear cuando el otro sólido forma parte de estos dos sólidos que están aquí cerca de la garganta taporal. También está otro tipo que no es más que cuando el sólido es tan pequeño, puede entrar entre los granos de la formación, originando entonces el fenómeno de taponamiento de la garganta taporal. Otro mecanismo de daño a la formación es el uso de fluidos o sistemas químicos incompatibles o procedimientos incorrectos de mezcla. Como ya lo vimos anteriormente, es muy importante correr las pruebas de compatibilidades entre la química o el sistema químico que vamos a usar con el fluido de formación y respetar lo que son los procedimientos de mezcla de estos sistemas. No es igual, por ejemplo, un sistema ácido mezclar primeramente el inhibidor de corrosión que dejarlo para después. Por eso es que se debe de respetar todos los procedimientos de mezcla de manera de evitar un problema, un problema de incompatibilidad o reacción secundaria. Entre las incompatibilidades que se pueden encontrar en la formación es la formación de emulsiones, bien sea de agua en petróleo, donde las partículas de petróleo se encuentran eh, extendidas en el agua o inversamente. Si hay una emulsión petróleo-agua, es al contrario. Eh, También tenemos en las incompatibilidades la reprecipitación de productos de reacción, que no es más que la separación, bien sea de partículas sólidas, producto de las reacciones que hay entre el fluido, entre los sistemas químicos y el crudo, generando una especie de sólidos o fluidos de alta viscosidad que no hacen más que taponar las gargantas porales. Esto también ocurre con la reprecipitación de los productos de reacción. Con respecto a la baja resistencia a la compresión de la formación en las cercanías del pozo, esto puede ser causado por la inyección de fluidos muy agresivos a la formación, los cuales ésta diluyen el material cementante que mantiene pegado a los granos en la formación, originando de esta manera que todas estas partículas de sólido o de arena que inicialmente estaban pegadas comiencen entonces a liberarse, llenando lo que es el túnel de cañoneo y en su defecto, durante la producción del pozo, esta arena comienza a llenar el espacio, el fondo del pozo, hasta que hay un momento que comienza a taponar la- los intervalos ya cañoneados, comienzan entonces a llegar a la superficie y, y genera un problema en superficie, puesto que la arena es muy abrasiva, puede entonces dañar lo que son las líneas de producción, eh, los separadores y por supuesto puede disminuir la producción del pozo porque van a haber zonas abiertas que van a estar ya taponadas. Como ya hablamos, otro mecanismo es la formación de emulsión, ya la vimos anteriormente, que no es más que un banco de fluido de alta viscosidad que se sitúa alrededor del pozo creando una barrera y por ende evita el movimiento del crudo al fondo del pozo. Otro también, otro daño que es muy importante es la formación de slush. ¿Por qué? Porque el slush no es más que un precipitado, puede ser precipitado de inorgánico, precipitados de reacciones secundarias que también crean taponamiento en las gargantas porales, bien sea porque eh, el fluido
se le incrementa la viscosidad o también por la precipitación de partículas sólidas. Observen en esta foto cómo este tipo de slush, fíjense cómo en superficie es ya o sea, es prácticamente una sustancia sólida. Ahora imagínense esta sustancia dentro de la garganta poral en la formación. Alteración de la humectabilidad de la formación, o mejor dicho, bloqueo por agua. El bloqueo por agua no es más que eh, cuando uno inyecta altos volúmenes de agua, bien sea por un sistema químico, por un fluido de control, en una formación que contiene alta presión capilar, esta agua se comienza a adherir a los granos y por ende también en la garganta poral, originando entonces que durante la producción del pozo de esta agua que le hemos inyectado, se quede un porcentaje muy alto de esta agua en la formación, provocando también como una especie de barrera al flujo de, de petróleo. Es por eso que para, para tratar de remediar este problema, se tienen que inyectar unos sistemas con agentes que contengan un tenso activo o surfactante, de manera de disminuir esa tensión superficial y de esta manera lograr entonces el recobro de esta agua que quedó ahí atrapada. Alteración de la humectabilidad de la formación. La mayoría de los yacimientos están humectadas al agua. Ahora, cuando nosotros comenzamos con la inyección de fluidos extraños a la formación y si estos fluidos no cuentan con, con una serie de aditivos en correcta concentración, podemos generar entonces un problema de inversión de la humectabilidad, originando entonces que esta inversión cree menos fricción al agua que al crudo, originando entonces el incremento del corte de agua o de producción de agua en el pozo y disminuyendo la producción de crudo. Esto también pasa cuando existen la precipitación de compuestos orgánicos. Estos compuestos comienzan a cubrir lo que son los granos, de manera entonces de que como el grano está cubierto por la fase de aceite, que en este caso es el precipitado, entonces invierte la mojabilidad. Esto se puede mejorar o disminuir mediante el uso de un sistema base solvente que contenga también un surfactante. Este surfactante originará o invertirá lo que es la mojabilidad, generando entonces, creando otra vez las condiciones iniciales de humectabilidad en la formación. Taponamiento por gel no degradado o roto. Fíjense cómo se aprecia los granos de la formación, los espacios porosos, en donde se puede ver como una especie de sucio o taponamiento. Esto ocurre cuando en los sistemas ácidos se puede bombear un sistema de divergente. El divergente no es más que un sistema que desvía los fluidos, en el caso de los fluidos de estimulación, desvía los fluidos hacia otras zonas que también están tan dañadas. Entonces, la mayoría de las veces, o muchos fluidos, todavía en la actualidad, tienen en su sistema polímeros y estos polímeros generan esta alta viscosidad y por supuesto si no se rompe con otros medios químicos, eh, este polímero se queda en la formación y generando un daño.
También tenemos lo que es la migración de finos post-tratamiento. Esto ocurre principalmente con la arcilla lailita, que es muy propensa, es muy delicada al movimiento de los fluidos. Cuando nosotros realizamos una estimulación, el pozo incrementa la producción, pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos de controlarlo en superficie para evitar una caída de presión en fondo alta que origine un alto, lo que es el arrastre de, del fluido en la formación, originando altas velocidades de flujo y por supuesto esa alta velocidad va a producir que la hilita se fracture y migre, y también si hay un contacto de agua cerca o un contacto de gas cerca, esta misma, esta misma caída de presión que origina el arrastre también puede generar el incremento en la producción de agua o gas porque está creando una zona de alta velocidad. También tenemos lo que es el hinchamiento de arcilla, como ya vimos también. Este hinchamiento es cuando se le inyectan fluidos de baja concentración salina. En este caso va a desestabilizar lo que es la momorillonita, y por supuesto esta se va a comenzar a hinchar. Al incrementar el tamaño va entonces a taponar las gargantas de la formación. Tenemos también por último las bacterias. Cuando nosotros vamos a inyectar un fluido que es extraño a la formación, sobre todo cuando el fluido es base agua, con un pH parecido al pH, ¿cómo es? Del agua que estaría entre 5, 6 o 7, debemos de incluirle un aditivo que viene siendo un bactericida o un biocida, debido a que el agua de superficie contiene bacterias y estas bacterias, algunas son anaeróbicas, y estas, una vez que entren en la formación, ellas comienzan a multiplicarse, a morirse, y el producto de sus heces también, por supuesto, son sólidos y comienzan entonces a taponar lo que son los espacios óseos porosos en la formación. Por lo tanto, es muy importante el uso de estos sistemas con biocida de manera de controlar esa bacteria en superficie, evitando la formación de bacterias, la multiplicación en fondo en los yacimientos. En relación al mecanismo de daño por fracturamiento, tenemos la generación y migración de finos. ¿Por qué? Porque, como les comenté anteriormente, se usa un apuntalante. Este apuntalante es el que va a recibir todo el peso de la roca para mantener esa formación abierta. Entonces, si el apuntalante es de muy bajo, no es tan duro o de baja resistencia, va a originar entonces lo que es el crushing. La misma formación va a aplastar el apuntalante, originando entonces lo que es la formación de finos. Y estos finos, podemos ver por ejemplo que el apuntalante en este caso es este que está aquí. Este apuntalante tiende a quebrarse, a romperse, generando eh, que el mismo se rompa en partículas de menor tamaño, y estas partículas de menor tamaño comienzan a taponar lo que es el espacio poroso en la formación. También tenemos lo que es el taponamiento del apuntalante empaquetado dentro de la fractura, que no es más que la consecuencia de lo que es la generación y migración
de los finos. En cuanto a la incompatibilidad de fluidos, ya lo vimos, es muy parecido a los daños por estimulación. Se puede deber, puede crear lo que son eh, las emulsiones, los puenteos por partículas sólidas producto de la reprecipitación de los componentes, slush, taponamiento también de los poros, bien sea también por la misma presencia de los productos de las reacciones secundarias, como por ejemplo cuando nosotros dejamos los fluidos de fractura por mucho tiempo en la formación, este también genera un problema. En este caso, estamos viendo también lo que es el daño por polímero. Durante un fracturamiento hidráulico se utiliza un sistema de gel de alta viscosidad y estos geles contienen un polímero. Y este polímero en la formación se va este, alojando de manera entonces de que durante la producción del pozo, este polímero se va quedando en la formación. Claro, si el sistema de gel no contiene un rompedor que hace que en la formación este comience a funcionar diluyendo el polímero, entonces el daño de este polímero, o sea, como es, por supuesto, es mayor. Razón por la cual todos los sistemas de geles que se le van a inyectar a la formación tienen que tener también unos aditivos para remediar el posible daño que vaya a quedar en la formación. Bueno, espero que le haya servido de provecho este curso básico de daño de formación. Si tienen cualquier pregunta o un comentario, me pueden escribir a mi correo personal, densitoyo@gmail.com, en el cual con mucho gusto le voy a responder. Gracias.